Buenas tardes. Bienvenidos a la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. Agradecemos a todos la asistencia en esta tarde. Saludamos también al público que está conectado por videoconferencia en la ciudad de Valledupar y en Riohacha. El 20 de febrero de 1928 nace Leandro Díaz. Con este conversatorio queremos rendir un homenaje a su memoria, al cumplir 90 años de su natalicio. Para la biblioteca es un gusto promover el conocimiento de nuestra identidad nacional. Para este conversatorio nos acompañan Alonso Sánchez Baute, escritor nacido en Valledupar, seguidor de la música y la historia de Leandro Díaz. Ivo Díaz, cantante y compositor, hijo de Leandro. Con ellos compartiremos una tarde muy agradable que nos permita recordar a uno de los grandes compositores de Colombia. Bueno, muchas gracias, María Isabel. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde, adicionalmente un poco complicado por la lluvia, de modo que es todavía mucho más importante la presencia de ustedes en este momento. Estoy aquí con Ivo y hemos preparado más que un conversatorio, una presentación en la que vamos a hablar en conjunto de la obra de su padre, yo de una manera y él de la manera que más sabe hacer, que es cantar. Desafortunadamente, el guitarrista invitado, por razones de tráfico, se está demorando un poquito, pero igual vamos a comenzar y cuando llegue, pues que se suma a nosotros porque no podemos darle más esperas a todo esto. Mientras tanto, Ivo me ha dicho que puede cantar a capela alguna canción que corresponda al… Como cantan los pájaros. Exactamente. Con ese vocerrón que tú tienes, además, no necesitamos ni siquiera micrófono. Como tenemos un tiempo bastante radical, María Isabel me ha amenazado que si me paso me va a parar, entonces decidí, en lugar de hablar espontáneamente, escribir para ceñirme al libreto y no pasarme del tiempo que me han dado. Bueno, entonces comenzamos de una vez. Muchas gracias. He titulado la conferencia un nombre que él usaba mucho, Leandro, y que además hace parte de un verso de uno de sus cantos, Un retoño perdido. Perdón. Se me olvida que debo usar gafas de vez en cuando. Por lo menos Leandro tenía los ojos en el alma. Al menos no usaba gafas. Como habrán notado, este evento tiene dos títulos: un recorrido por la vida de Leandro Díaz y la poesía en la música de Leandro Díaz. El recorrido lo voy a hacer yo y la poesía la va a poner Ivo. Yo voy a hablar de su padre y él nos va a cantar lo que su padre contó de su vida a través de sus cantos. La mayoría de ellos son autobiográficos, desde el primero que compuso, aquel que nunca nadie ha conocido y que no conoceremos nunca, que le hizo a María Ignacia Nacha Díaz Ospina, su madre, cuando él tenía 16 años. Ella lloró al escucharlo, pero no fue un llanto de alegría, sino de culpa, de vergüenza, de tristeza. En ese canto, Leandro le echaba en cara toda la rabia que tenía por dentro luego de que ella y él también, su padre, Abel Rafael Duarte Díaz, lo abandonaran durante 10 días a la suerte de Dios y de las tormentas. El canto se llama 15 de julio. En aquel momento, Nacha le imploró que no volviera jamás a cantarlo y él le cumplió. Leandro Díaz nació el 20 de febrero de 1928, lunes de carnaval, en una finca perdida, en una vereda perdida, en un municipio perdido, en un departamento abandonado a su destino, una región a la que en 1930 Eduardo Zalamea Borda definió en 4 años a bordo de sí mismo la más grande novela que se ha escrito sobre La Guajira. Es una tierra de sol, de sal, de indios y de ginebra. Lo de la ginebra nunca lo he podido entender porque siempre luego se convirtió en una tierra de whisky, ¿no? Pero al parecer a principios de siglo abundaba más la ginebra que el whisky. De todas maneras ya estábamos en épocas de contrabando como ha sido siempre la región.
Para entonces la provincia de Padilla no había sido cruzada todavía por la carretera que se comenzó a construir en 1939 bajo el gobierno de López Pumarejo, y la comunicación entre los pueblos se hacía a lomo de burro o de mula. No había luz, por supuesto, no había agua, y el pozo quedaba a 14 kilómetros más o menos. Hasta allá había que recorrer todos los días en busca del agua. La finca se llamaba Alto Pino, la vereda Lagunita de la Sierra y el municipio Barrancas. Un paréntesis, esto es un dato adicional de contexto, para llamar la atención sobre el hecho de que ese mismo municipio fue el lugar a donde llegaron a vivir en 1902, luego de que en la Guerra de los 1000 días murieran un par de sus hijos, el coronel Nicolás Ricardo Márquez y su mujer Tranquilina Iguarán, y del que salieron huyendo en 1908 luego de que el coronel asesinara a Medardo Pacheco, más conocido en la literatura como Prudencio Aguilar. Salieron, como sabemos, a fundar Aracataca. En Barrancas nació Luisa Santiago Márquez y allá fue enviada casi 20 años después a ocultas de Gabriel Eligio García Martínez, quien logró ubicarla porque justo en la casa de la joven telegrafista de Barrancas era donde la tenían escondida. Cuento esto, como digo, para cerrar luego algunos, para cerrar un poco luego el círculo, para ver que no es casualidad todos estos encuentros, estos personajes de la costa, del Caribe nuestro. Pero sigamos con lo nuestro. Barrancas está ubicado, sigo contextualizando, Barrancas está ubicada en la frontera norte del Valle de Upar, no de Valledupar, sino del Valle de Upar, a los pies de la Sierra Nevada. Es una región, por tanto, que no alcanza a ser del todo agreste. Abel Rafael Duarte Díaz, oriundo de Atonuevo, en ese entonces un corregimiento de Barrancas, llegó a Alto Pino en 1926 a trabajar la tierra como jornalero en la finca de José Luis Díaz Gámez, quien 2 años atrás había traído a vivir allí a su hija María Ignacia Díaz Ospina, de ascendencia por igual guayú y cachaca. Ese cachaca no me han podido establecer claramente, me dicen que es cachaco, pero el Ospino es un apellido paisa, es un apellido de Medellín. Ah, ok, claro, eso iba a decir, claro, eso iba a decir que iba a establecer que para los costeños, cachaco es todo aquel que nazca de Curumaní para abajo. Entonces, por eso, Ocaña, que entre otras cosas no es tan cachaco, pero se tiene por cachaco en este caso, no es completamente nuestro. Nacha llegó con 2 hijos menores de edad aquí a la finca de su padre, con 2 hijos menores de edad, Nicolasa, y espero que se ancle en ese nombre porque lo vamos a ver más adelante, Nicolasa y Eustacio Díaz Palmesano, ambos nacidos como ella en Guayacanal. A pesar de que eran primos hermanos, Abel y Nacha iniciaron una relación sentimental breve tiempo después. Nunca se casaron. Al año siguiente nació Leandro, el mayor de los 5 hijos de la pareja y por tanto aquel en quien estaban puestas todas las esperanzas para ayudarlos a salir de la pobreza. 8 días después de nacido, Abel Rafael Duarte sacó por primera vez a su hijo al sol. De repente notó algo en el rostro que lo llevó a ceñir el suyo. Los ojos del niño permanecían cerrados. Abel los tocó levemente. Cuando el niño los abrió, descubrió bajo los párpados una especie de nata. Debajo de ella asomó un pedazo de pupila. Abel intentó una sonrisa buscando convencerse que no había razones de preocupación. El niño volvió a cerrar los ojos, pero a Abel le ganaron los nervios y de nuevo le descubre la nata que le cubre. El sol está en su sitio, ardiente, picante. Con la ternura de quien se niega a perder la esperanza, apretó un poco más el frágil cuerpecito, mientras lo separó de su propio cuerpo, levantándolo hasta ponerlo de cara al sol. Entonces confirmó lo que se negaba a creer. La luz recalcitrante no molestaba la vista del recién nacido. En ese momento la felicidad se le convirtió en tragedia, porque entonces lo entendió. Leandro era ciego, había nacido ciego. Rápidamente su rostro palideció. En carreras se lo devolvió a su madre,
y a partir de entonces prácticamente lo hizo por completo a un lado de su vida, y ella también. Quizá por eso, hace unos años cuando visité a la tía Herótida, de quien hablaré más adelante, me contó entre otras cosas que la primera palabra que Leandro dijo no fue ni papá ni mamá, sino gallo. El canto que él oía al amanecer. Lo resalto porque su primer contacto con el lenguaje fue la música, casi como una premonición. Cierto. ¿Tocó a capela? Tocó a capela. Pero con ese vozarrón que tú tienes. Yo creo que me tocó a capela como lo hacía Leandro, ¿cierto, primo? Leandro Díaz nace en una región rodeada de cafetos y de cañaverales. Y ese entorno le permitió a Leandro Díaz escuchar el canto de los pájaros y el sonido que producía la naturaleza. Por eso mi padre, de ahí la sensibilidad de mi querido padre, que todos esos sonidos le enseñaron la vida. Y todos los tropiezos también, porque tuvo que darse muchos tropiezos en un lugar pues donde no tenía guía, donde vivía, donde su madre de pronto lo dejaba solo por estar en los quehaceres. Y Leandro Díaz creció como un retoño perdido, realmente en esa sierra. Y por eso, a través de su canto, él lo dice. En la casa de Alto Pino se oyó por primera vez el leve llanto de un niño que acababa de nacer. Y ese niñito nació para aumentar la familia, pero qué grande dolor sintió su madre querida en una tarde serena. Debajo el azul del cielo se descifraba el misterio, que el niño tenía una pena. Después llevaron al niño a la tierra de los pajales, donde lo criaron sus padres como un retoño perdido. Y a la edad de 7 años le dio por adivinar y se volvió popular en los lugares cercanos. Y cuando fue adolescente vivía cantando canciones, llevando sus emociones al corazón de la gente. Cuando vivía por la sierra, muy poco se conocía, se crió lleno de miseria, allá en la monotonía. Dicen que supo llorar lágrimas de sufrimiento, fue tan grande su tormento que es muy difícil contar. Dicen que el hombre la suerte no sabe dónde la tiene, y aquel que menos se quiere resulta ser el más fuerte. La madre naturaleza, como es tan sabia y grandiosa, le dio una mente asombrosa, supo captar la belleza, y en una triste mañana se volvió compositor y superó su dolor con la pureza del alma. Vive a todo nuevo contento, igual que los barranqueros, porque hoy se escuchan sus versos aquí y en el mundo entero. Con esta voz no necesitamos nada más. Sigo. Como el mismo Leandro dijo alguna vez, abro comillas, mi papá después de que yo nací se mudó para una tierrita que le fió a un tío llamada Los Pajales. Ahí me llevaron de meses y ahí me crié. Familia pobre, niño invidente. Me di muchos golpes, nací con ese destino. Y ahí poquito a poco me fui formando el ideal de andar dándome golpes con lo que encontrara. No tenía quien me orientara, sino cuando oí una palabra que decía sombra, y me acercaba y encontraba que allí no daba sol. Así me daba cuenta que era la tal sombra, y ahí fui encontrando las palabras y los contenidos sin orientación alguna, salvo las de mi propio sentido. Es muy curioso esto, ¿no? De cómo él fue haciéndose al lenguaje él mismo. Nadie le enseñó a hablar, digámoslo así, y él solo fue descubriendo el significado de las palabras, acompañado además al mismo tiempo del sonido de los pájaros, y bueno, ahorita sigo de otras cosas también.
o no, mejor de una vez, es interesante ver cómo, a pesar de su invidencia, todo lo que él fue recogiendo en la vida durante esos primeros años, que son siempre los que nos marcan, lo hizo a través de, increíblemente, la observación. Y por observación no me refiero al sentido de la vista, sino al sentido de conocer las cosas, de palparlas directamente, y como sucedió con las palabras, pero también con los sonidos, pero también con la rugosidad de los árboles, de las hojas, de los billetes, que aprendió prontamente a diferenciar los de 2, de los de 5, de los de 10 pesos, ¿no? Todo a partir de este sentido. A los 7 años, cuando sus 4 hermanos ya habían nacido, un hecho marcó su futuro cuando repitió con gracia lo que cantaban los jornaleros de la finca. Allá en el Rancho Grande, allá donde vivía, ya conocemos esta ranchera, y oyó luego batir de palmas y oyó también elogios. Vuelvo a recordar lo que acaba de decir, ¿no? Una persona que nunca había sido tenido en cuenta, que imaginemos un niño corriendo solo, dándose de golpes con los cardones, llenándose de espina con los golpes de los cardones, cayéndose de los árboles, cayéndose al pozo, cayéndose por la quebrada, volviendo a casa todo el día con raspones y con todo eso, y de repente unos jornaleros lo oyen cantar una ranchera y lo aplauden y lo elogian. ¿Cómo de importante pudo haber sido ese momento para ese niño, no? ¿Sabe cuál fue la ranchera? Allá en el Rancho Grande. Allá en el Rancho Grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, alegre me decía. Eso lo cantaba mi papá, muy pequeño. Ajá. Entre otras cosas porque en ese entonces se oía mucha ranchera, se oía mucha música mexicana, más que ranchera, se oía mucha, y a él le gustaba mucho José Alfredo Jiménez. Esto no es de José Alfredo, pero Pedro Vargas, ok, listo. Entonces sigo. Fue la primera vez que fue tenido en cuenta. Sentir el cariño de esas personas le agradó y le dio la idea de que cuando cantaba lo querían. El otro momento importante sucedió años después, cuando Herótida encontró una caja repleta de libros que había olvidado en su casa un señor que iba para Riohacha. Herótida era la hermana menor de Abel Duarte, que había llegado a vivir a la finca y se había hecho cargo de él como si se tratara de su propio hijo. Ella había ido a la escuela y a partir de entonces comenzó a leerle a su sobrino. Un pequeño paréntesis, también estoy lleno de paréntesis, pero es que se me recuerdo cosas que no había notado. Y es que ya después, con los años, cada vez que alguien le preguntaba a Leandro qué quería que le regalaran, él respondía que libros, porque lo que más le gustaba era que le leyeran libros. Sin embargo, hay un canto de él, que no recuerdo su nombre, pero ya me lo vas a recordar, que es muy divertido, en el que él le echa en cara a varias personas que le prometen cosas, que le van a regalar cosas, y ninguno de ellos le cumple jamás. ¿Se llama? El negativo. El negativo. Efectivamente. ¿Ah? Exactamente. Entonces, curiosamente, ninguno le prometió nunca un libro. No todos. No, en ese canto, digo. No, nada. Ninguno parece que le haya prometido libros. En esa época ya mi papá le habían leído todos los libros que él quiso. Ajá, ok. Uno de estos libros, de los que encontraron en una caja, llamó particularmente la atención de Leandro, María, lo cual es de alguna manera difícil de entender. Cómo terminó en La Guajira a principios de los años 30 un ejemplar de la famosa novela de Jorge Isaac. Lo cierto es que a Leandro le impactó tanto esta historia que la mencionó luego en un par de cantos. Uno de ellos se llama Si me amaras y es casualmente uno de los cantos que mejor celebra la poesía. Yo hice una selección de algunas canciones para este conversatorio, algunos para llevar el hilo de la narrativa, otros porque me llama mucho la atención la poesía, y creo que este es uno de los que tiene los versos más bellos, junto con el que sigue tal vez. Entonces quiero que nos cuentes cómo fue eso. Sí, yo pienso que Leandro Díaz entró a cambiarle el lenguaje al vallenato cuando comenzó a hacer sus cantos de manera distinta, porque lógico, él quería llamar la atención y además quería no parecerse a los demás, a pesar de que sus primeros versos fueron
de pronto tomando como referencia a los hombres que hacían música en esa época. Estaba Emiliano, estaba Lorenzo Morales, estaba Tobías Pumarejo y estaban los grandes juglares de nuestra tierra, acordeoneros, estaba Francisco el Hombre, que ya pues prácticamente comenzaba a ser una leyenda, estaban los Pitres, y estaban los músicos de la familia, porque Leandro Díaz viene de una familia de músicos, de acordeoneros y de cantantes y compositores. Lagunita de la Sierra, la que nombra Carlos Huertas en su canción El Cantor de Fonseca, no era mentira, era un emporio musical, donde la gente subía los domingos, los sábados y los domingos, pues a buscar el café, la panela, todo lo que se producía en esa serranía, y ahí estaban todos los músicos, no solamente de la familia, sino de la región, entre ellos Bienvenido Martínez, que digo yo, una cantidad de músicos, ¿verdad, primo? Una playa de compositores y de cantantes. Anéxale a lo siguiente, es que Leandro Díaz nació entre músicos. Claro, es que mi papá era músico. ¿Por qué? Los músicos. Alto Pino o la Sierra de los Britos, Ajá. Sí. un sitio creado, comprado por mi abuelo Félix Simplicio Brito Ospino, primo hermano de la mamá de Leandro. Ahí estaban todos los britos y hacían siempre unas mudanzas. Las mudanzas duraron 8 días. Y Leandro se creó ahí. Claro, y además de eso, primo, Chico Bolaños. Chico Bolaños era socio de los tíos de Leandro, porque Chico Bolaños era comprador de madera, era cerrador. Y entonces, cuando cerraban un negocio, Chico Bolaños, para agradecer, festejaba con una parranda. Y hacían un enfrentamiento entre los britos, todos los músicos que estaban en la región. Y Leandro todo eso lo iba captando. Dice que una vez en una parranda escuchó a un compositor cantar un verso a una dama. Y dijo el compositor: si queréis, queréme, y si no, no me queráis, pero no te cause pena cuando con otra me veáis. Leandro oyó esa expresión y dijo: caramba, a mí me está pasando lo mismo. Pero yo a la muchacha esa, si le digo esos versos, no la voy a conquistar. Entonces yo le voy a decir de otra manera que yo estoy enamorado de ella. Y dijo así: implorando tu cariño, paso las noches, paso los días. Quiéreme, vidita mía, que soy un ave y no tengo nido. Quisiera vivir contigo en completas alegrías. Yo soñé que acariciaba tus suaves manos, tu lindo talle. Esas cosas me enguayaban, vivo penando, tú bien lo sabes. Cantaré de tarde en tarde para consolar mi alma. Mira la diferencia. Por eso Leandro Díaz marcó desde su inicio una forma distinta de cantarle a las cosas que todo el mundo le cantaba. Fue así como hizo las cosas más maravillosas de esta tierra, y una de esas obras es Si me amaras. Yo sería el hombre de suerte si me amaras, vida mía. Yo sería el hombre de suerte si me amaras, vida mía. Muchas veces cantaría antes que llegue la muerte, pero la muerte no quiere que yo mejore mi vida, más bien me deja una herida que a cada rato me duele. Alivia dolor me pide el alma, alivia dolor me está pidiendo. Llevo mi vida destrozada por una mujer que estoy queriendo. Más vale ser destrozado de una bala al corazón y no vivir soportando esta desesperación. Porque de un momento a otro me ataca un dolor profundo y tengo que decirle al mundo que me estoy volviendo loco. Y alivio dolor me pide el alma, alivio dolor me está pidiendo. Llevo mi vida destrozada por una mujer que estoy queriendo. ¿Cuál sería el mejor pincel? ¿Cuál sería el mejor pincel para pintar tu belleza?
Miren lo que dice. ¿Cuál sería el mejor pincel para pintar tu belleza y pintar en tu silueta qué color tiene el placer? Y pintar en tu silueta qué color tiene el placer. Quisiera ser Jorge Isaac, ese que escribió a María, y en tu lecho escribiría lo que es la felicidad. Si la poesía construye imágenes, ¿cómo Leandro hacía poesía si no conocía las imágenes? En Cartas sobre ciegos para uso de los que no ven, Diderot narra su diálogo con una joven ciega. Señorita, imagine un cubo. Bien, imagine un punto en el centro del cubo. Ya está. Trace líneas rectas dentro de este punto a los ángulos. Entonces habrá dividido el cubo en 6 pirámides iguales, cada una de ellas con las mismas caras, la base del cubo y la mitad de su altura. Es cierto, pero ¿cómo lo hizo? En mi cabeza, igual que usted. Leandro era tan ciego como pícaro. Estas 2 anécdotas lo demuestran. Cuando todavía no tenía 10 años, con ayuda de su hermano Jaime, el menor de los 5, sembró un cañalito y al momento de la cosecha lo cambió por un burro a un hombre que por allí pasaba. Al burro lo llamó Medina y a partir de entonces se convirtió en su primer y gran amigo. A pesar de la fama de bruto de los burros, Leandro le enseñó a ver por él. Parecen cosas macondianas, pero es que nosotros estamos llenos de esas cosas en la región. Se le montaba en el burro y le decía a dónde quería ir y el burro le hacía caso. Pero más divertido aún, cualquier día que andaba con Medina por las fincas vecinas, paró en una casita a pedir un vaso de agua porque tenía la garganta muy seca. La dueña de casa fue hasta el tinajero y cuando le entregó el agua, Leandro le dijo: a cambio de este vaso le voy a regalar un aguacero. Lo dijo en broma, pero sabiendo, porque lo había olfateado, que se aproximaba un chaparrón. La señora dijo, incrédula: ¿qué va a llover con este tiempo tan malsano, ve? No alcanzaron a pasar 5 minutos cuando de pronto cambió el clima y se regó la sierra con un voraz aguacero. Todo ocurrió tan rápido que Leandro no alcanzó a llegar a los pajales. La noticia de que Leandro era adivino se regó por toda la sierra mucho más rápido de lo que tardó. ¿Es así o no es así? ¿Pasó o no pasó? Es que Leandro era un hombre que tenía una capacidad para percibir lo que vivía en la naturaleza. Sabía cuándo iba a llover. El tema de la observación. El tema de la observación. ¿Ah? La noticia de que Leandro era divino se regó por toda la sierra mucho más rápido de lo que tardó en llegar la tormenta el día que la predijo. De un día a otro, la casa de sus padres se convirtió en una romería de mujeres, particularmente muchachitas que lo buscaban para que les adivinara el futuro. Llegaba gente extraña, curiosos, familiares que ni siquiera sabía que existían. Todos le extendían sus manos y él volvió a hacer lo mismo, usar el sentido común. Bueno, usar el sentido común y aprovecharse para acariciar las manos de las muchachitas, ¿no? Eso lo heredó un amigo de él, Peter Olivella lo heredó. Peter, que nos lo confirme que está por aquí. Comillas, y esto lo cito a él. Si llegaba a casa una muchachita de 12, de 14 años y me preguntaba qué le iba a pasar cuando grande, yo pensaba, ¿qué muchachita a esta edad no va a estar pendiente de un noviecito? De pronto resultaba cierto que la muchacha tenía un pretendiente. Si el tal muchacho no existía, le decía a la niña, tienes que tener paciencia. Entonces, tengo este diálogo, más o menos como imaginando cómo fue la situación. Leandro dice, veo en tu mano que tienes un pretendiente. Ay, Leandro, ¿cómo vaya a decir eso, ve? Sí, señorita, tienes un enamorado y va a llegar pronto. Más pronto de lo que crees. Tienes que estar pendiente porque te pueden proponer matrimonio. Ay, Leandro, tú sí eres bueno para adivinar. ¿Por qué Leandro les decía estas cosas? Para que fueran felices. ¿Hay algo mejor que un hombre pueda hacer que por los demás que alegrarles la vida? A finales de la década del 40, la familia de Leandro se mudó a Tocaimo, un caserío cerca de San Diego en el Cesar.
Para ese momento, Abel Duarte ya había dejado embarazada un par de veces a Nicolasa Palmesano Díaz, la hija mayor de Nacha, es decir, a su hijastra. Esto de Woody Allen no es nada nuevo para nosotros. Con Nicolasa tuvo en total 8 hijos. Con ambas familias se fue a vivir entonces a Tocaimo, dejando a Leandro en Atonuevo. Pero algo pasó. Una tarde llegó la guitarra, no lo había visto. Bienvenido. Algo pasó. Una tarde, a mediados de mayo de 1949, su tío Laureano Duarte llegó a Atonuevo en su búsqueda. Le dijo: en Tocaimo hay 5 acordeoneros, pero ni un solo cantante. Uno de ellos, Pedro Julio Castro, le había patrocinado los pasajes con la orden de regresar con Leandro. Durante el camino a Tocaimo, Leandro se enteró que los otros acordeoneros se llamaban Juan Muñoz, Camilo López, Manuel Hilario Calderón y Chico Bolaño. Y aquí viene un pequeño paréntesis con canto incluido. De Chico Bolaño, como saben, se dice que fue uno de los más grandes acordeoneros de toda la historia. Desafortunadamente, no hay registro fonográfico de su acordeón. Chico murió en Bosconia en el año de 1962 y al enterarse, Leandro le compuso este canto que trae quizá uno de los versos más poéticos que le conozco, ¿no? Mañana. Sí. Mañana no puedo arreglar un sol. ¿Lo vas a cantar solo? Mañana no puedo arreglar un son, porque mi fe y mi valor no hayan vencido los años. Tan solo quedan versos del compositor que demuestra su dolor y las penas que ha pasado, las penas de tristeza, los años y los días, las horas de tristeza, los años y los días, varias noches inquietas de dolor y de agonía. Yo les cuento que soy el compositor, pero yo sé que más tarde llego a quedar en la nada. Con los años quedará mi corazón sin cariño, sin placer, sin alivio para mi alma, mi mente abandonada, cansada de esperar. Tan solo sufre el alma lo que no vuelve jamás. Tan solo sufre el alma lo que no vuelve jamás. Tengo época de ser la mariposa. Tengo época de ser la mariposa que visito los jardines y el corazón de las damas. Pero más tarde al jardinero no le importa que yo quede en el jardín como planta deshojada, agobiada del sol, azotada del viento. Será mi pensamiento lo mismo que un caracol, agobiada del sol, azotada del viento. Será mi pensamiento lo mismo que un caracol. Cuando queda solitario en el desierto, cuando queda solitario en el desierto, que su madre lo abandona y no lo vuelve a acariciar, entonces quedo sabiendo que en el desierto el placer y la alegría suelen ser calamidad. Recordando las horas felices de mi vida, llega a ser mi memoria como planta envejecida. Tengo épocas de ser la mariposa que visita los jardines y el corazón de las damas, pero más tarde el jardinero no le importa que yo quede en el jardín como planta deshojada. Agobiada por el sol, azotada por el viento, será mi pensamiento lo mismo que un caracol. Bellísimo. Sigamos. A mediados de 1951, Abel Rafael, sus 2 mujeres y sus tantos hijos se vieron obligados a abandonar Tocaimo luego de que David, el hermano que le seguía a Leandro, se relacionara con unos maleantes de la región. El último día de su familia en Tocaimo, Leandro los visitó para despedirse. Comillas, yo me quedo. Fue la frase seca y cortante que le dijo a su padre. A pesar de la seguridad en su decisión, los primeros días luego de la partida de su familia, Leandro se sintió intranquilo. Durante algunos días vagó por entre las casas del pueblo y por la orilla del río Tocaimo, como quien carga una pena. Como años después lo dijo él mismo, justificándose a sí mismo el miedo que lo invadió durante esos días, comillas, a uno de muchacho nunca le falta una inquietud, y no fue un asunto de mujeres. En ese entonces no estaba pendiente de hembras todavía. Cierro comillas.
Sucedió que se dejó llevar por la nostalgia. Fue esta decisión, la de quedarse, la de abandonar a su familia, él, la decisión personal, quizá la más importante que tomó en su vida, y no se arrepentiría de ella jamás. En aquel momento algo muy dentro de él le decía que no regresaría nunca más a la tierra donde creció. Para colmo, cuando quiso volver a Los Pajales, o al menos a Hato Nuevo, se encontró con que no tenía dinero para el pasaje. Le dije, comillas, le dije a mi abuela que me prestara y no quiso. Desesperado por salir de Tocaimo, la madrugada del 4 de octubre de 1951, finalmente entendió que la música era la única manera que tenía a la mano para hacerse al dinero del pasaje de regreso. Agarró la primera línea que le llegó espontánea a la cabeza y se dejó llevar por la inspiración. El primero en conocer la canción fue su tío Laureano Duarte. Leandro le dijo: tío, tengo una canción que hice esta madrugada. Al primero que nombro es a usted, así que vale 5 pesos la estrenada. Laureano enmudeció con la sorpresa. Luego de un par de segundos finalmente dijo: ¿cómo me vas a quitar a mí esos 5 pesos? Leandro tenía de antemano preparada la respuesta. Dijo: 5 pesos, tío, porque la ley entra por casa. Laureano le ordenó: cántela. Hay una anécdota que no contaste ahí. Mi papá en todo su recorrido que hizo entre el pueblo, pues que nombró a los 2 meses de vivir en el pueblo, ya se sabía todos los nombres de los habitantes. Y él fue cantando, después que hizo la canción, fue cantándola de casa en casa para reunir el pasaje. Cuando llegó donde la señora Ana Engracia, después que le cantó la canción, la señora Ana Engracia: bueno, Leandro, yo te voy a hacer un regalito. Toma. Y Leandro contó las monedas, dijo: 50 pesos. Dijo: sí, te iba a dar 5 pesos, perdón, 5 pesos. Te iba a dar, no, 50 centavos, 50 centavos. Y dijo Leandro: 50 centavos. Se quedó así como que era poquito. Y dijo la señora Negracia: yo te iba a dar 1 peso, pero no te lo di porque me dijiste vieja. Ay, señores, les vengo a contar la gente que habita en Tocaimo, y a todos los voy a enlazar en este merengue cantando, y a todos los voy a enlazar en este merengue cantando. Vive Ramona y Laureano, Yema González con Reyes. Vive Ramona y Laureano, Yema González con Reyes. Y vive Rosa con Carlos, Víctor y Clara, Mercedes. Y vive Rosa con Carlos, Víctor y Clara, Mercedes. Toño Molina y Vicenta Miguel Araujo, donde Vanícida está con Esteban, Julio Zuleta y Pubenza. Nícida está con Esteban, Julio Zuleta y Pubenza. Está Clodomiro con Rosa viviendo tranquilo en Tocaimo de Leandro. Es que son estas cosas. Viviana Dolores y Bolaño. De Leandro es que son estas cosas. Viviana Dolores y Bolaño. Ahora seguirá María Antonia viviendo con Cuadros tranquila. Está Cifredo y la Mona y Franco Cuadro con Isla. Está Carmencita y Manuel y vive Nena con Nieves. Vive Camilo Gutiérrez y Ángel González también. De paso llegué donde te otiste cuando salí parrandeando. Si ve a Pedro Julio, le dice que Leandro lo vino buscando. Si ve a Pedro Julio, le dice que Leandro lo vino buscando. La lengua de Leandro en la noche canta alegría con la gracia Juanito Vaquero, con López y la vieja Ana Engracia en su casa. Esa fue de los 50. Está la familia de Abel, está Saturnino y la Nina, Damaso Guerra y la de Francisco y Ferreira en la Lidia, Damaso
pasó guerra y la del Francisco y Ferreira en la lidia. Antes del amanecer yo canto con buena fortuna y vive en Tocaimo una viuda que nadie se muere por ella. Vive en Tocaimo una viuda que Leandro se muere por ella. Todo ese canto para cantarle a la viuda. Sí, señor. O sea, toda la historia precisamente. Yo creo que no necesitaba pasaje. No, estoy seguro que no. Ok. Cuando Leandro terminó de cantar el verso final, su tío le dio un fuerte abrazo y le dijo: tienes 5 pesos más. Con ese dinero ya tenía el completo para los pasajes. Fue luego a casa de su amiga Juanita, que le dio otros 5 pesos. Y así fue de casa en casa cantándola. Al final de la jornada tenía en el bolsillo 72 pesos con 50 centavos. Todo un dineral para esa época, ¿no? En ese momento confirmó que podía ganarse la vida cantando. Fue en ese tiempo cuando Leandro conoció a Josefa Guerra, la hija caprichosa de un ganadero de la región. Que no me oiga. Alguien le dijo que ella era una hembra y de inmediato se fue a perequearla. Según ella misma me contó, abro comillas, yo lo había visto por ahí en el pueblo porque él era muy amigo de un hermano mío de madre que se llamaba Pedro Julio Castro y de su mujer Teotista, que aparecen en el canto. Un día fue a la finca con su mamá y las hermanas. Su mamá era muy amiga de la mía y por eso la fue a visitar. En ese momento no pensé nada, solo que era ciego. Nunca me llamó la atención, yo lo veía muy bajito, demasiado bajito. ¿De estatura?, le pregunté yo. No, de aspiración social y económica. Él no tenía nada. En mi casa había todo lo que yo pudiera necesitar. Era una finca grande con ganado. Éramos una familia muy pudiente. Mis amigas me comentaron que él estaba enamorado de mí. La próxima vez que lo vi, lo estuve observando y ahí fue cuando me dije, no, este no es el hombre, este hombre no es conmigo. Leandro estuvo detrás de ella unos 6 meses más hasta que supo que ella se había dejado ver en la calle con un pretendiente llamado Orlando Daza, con quien finalmente se casó y tuvo 5 hijos. Entonces Leandro le compuso este canto. Señores, vengo a contarles, hay nuevo encanto en la sabana. Señores, vengo a contarles, hay nuevo encanto en la sabana. Llega del alto, van estos lugares, ya tiene su diosa coronada. La vida tiene buen adelanto, si tiene diosa de los encantos, si tiene su corona de reina, lo bello, aquí está el Magdalena. Y si tiene su corona de reina, lo bello, aquí está el Magdalena. Paso a contar lo siguiente, conozco diosa y rey querido, y ese nombre de Dios es de gente que tenga su grado distinguido. Y ese nombre de Dios es de gente que tenga su grado distinguido, que viva el mismo movimiento y tenga el mismo pensamiento, que viva alegre la sabana, ya tiene su diosa coronada. Y canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía. Cuando el rey querido llega de tarde por la serranía, hay que ponerle gallina rellena al rey es fino. Madre mía, le pone la mesa bien servida. Tú sabes que el rey es gente fina. Le pone un gran arroz volado que coma el rey considerado. Le pone un gran arroz volado que coma el rey considerado. Cuando el rey llega de tarde, que mira el jardín florecido, cuando la diosa mueve el caderaje, se pone el rey más engreído y llega, lo mira con anhelos y dice, gracias le doy al cielo, que viva alegre la sabana, ya tiene su diosa coronada. Y canta el pobre Leandro Díaz, triste a la serranía. Y canta el
anécdota con Josefa Guerra, la diosa coronada. Después de muchos años que se volvió famosa la canción, le hicieron muchas grabaciones, fue motivo de inspiración de muchos autores, de muchos escritores, entre esos el Nobel García Márquez, que cogió esta canción como epígrafe de una de sus obras, El amor en los tiempos del cólera. En adelanto van estos lugares, ya tiene su diosa coronada, Leandro Díaz. Cualquier día un periodista quiso hacer algo reuniendo a la diosa coronada con Leandro, pero no se pudo. Los entrevistaron por separado. Le preguntaron primero a ella qué pensaba de la diosa coronada, de esa canción. No, que la canción en principio a ella no le gustaba. Una canción. Esa canción a mí me parecía insignificante. Oye, pero es que dicen que usted era altanera, creída. No, sigo siéndolo. Pero Leandro, después yo le hablé, con el tiempo le hablé. Pero no lo veía para mi compañero. Pero después, ahora con la canción es famosa, ¿usted qué piensa? No, yo vivo resentida con Leandro. ¿Pero por qué? Porque es que él se hizo famoso con la canción que me hizo a mí. Se hizo famoso y a mí no me ha dado, vea, no me ha dado ni un traje. Esa conversación se la llevaron a mi papá. Maestro, estuvimos hablando con Josefa, nos comentó que sí, que es cierto que ella era muy creída, que no le hablaba, pero vive resentida con usted. ¿Pero y por qué? Si nosotros después fuimos amigos y nos saludamos. No, pero ella vive resentida porque ella dice que usted se hizo famoso, se ha hecho rico con la canción, con lo que le ha producido la canción, y a ella no le ha regalado ni siquiera un traje ni un perfume. Dijo, ¿y qué le voy a regalar si ella mató la gallina de los huevos de oro? No me quiso aceptar. Cuando yo la visité hace unos años todavía seguía resentida, ya era una mujer, porque ya es una mujer de 80 y tantos, ¿no? Y para poderlos reunir en un homenaje que se hizo en las aguas de Ibirico hace muchos años, tuvo Leandro que regalarle un traje, unos zapatos y una cartera. Una cosita, a la entrada de la biblioteca, al frente de la información, hay una pared en la que hemos puesto una pequeña muestra fotográfica en la que hay fotos que yo he venido tomando a lo largo de esta investigación. Hay una foto de Josefa Guerra en el patio de su casa, además un patio precioso porque está todo lleno de, ¿cómo se llama?, corales de todos los colores, había corales amarillos y rojos, me pareció precioso ese patio. Y de otros, de fotos de la tía Herótida, hay fotos de, bueno, no voy a hablar aquí de Ana Rosado, y yo voy por la mitad, pero si las quieren ver, ahí están. Sigo. ¿Me estás afanando o estás viendo? Estoy viendo que bien. Bien, ok. Sorpresa para todos. A Leandro le gustaba ir de parranda en parranda. Lo hacía para foguearse. Como no tenía buena voz, buscaba con quien, a partir de estas formas de interpretar el acordeón, pudiera desarrollarse mejor. En una de esas parrandas conoció en Urumita a una señora que vendía fritos llamada Cecilia Castro. Ya sabes qué viene. Ella le habló de un señor Reyes Torres, quien era director de la orquesta de música tropical más reconocida en la zona. Leandro lo buscó con el ánimo de que sus canciones fueran incluidas en el repertorio de la orquesta. Reyes Torres lo invitó a su casa en Villanueva durante las fiestas de Santo Tomás, patrono del pueblo. Estando allí, Leandro se enteró que en el pueblo se encontraba Emiliano Zuleta, que era 16 años mayor que él y gozaba de prestigio en toda la provincia. Emiliano lo recibió con tanta alegría que de inmediato organizó una parranda en su finca El Cafetal. Leandro aprovechó la presencia de Reyes Torres para cantar todas sus composiciones.
Hasta ese momento, los únicos cantos vallenatos que interpretaba su orquesta eran de autoría de Rafael Escalona. A partir de esa parranda, en todas las fiestas amenizadas por Reyes Torres, se incluían canciones de Leandro Díaz. Cecilia Castro, la tolimense que vendía fritos, montó una cantina en Urumita. Cualquier huérfano de parranda sabía que allá encontraría siempre acordeoneros dispuestos a complacer con su arte. Cecilia veía y trataba a Leandro como un hombre indefenso, lo cual a él no le gustaba. A nadie le gusta que la chica con la que quiere estar lo vea tan solo como un amigo. Para entonces, a todos sus colegas los había inspirado la mujer de sus angustias. En ese entonces, el hombre era respetado en tanto la cuantía de las mujeres a su lado, y él no estaba dispuesto a dejarse echar vainas. En 1954 compuso en Urumita uno de sus más sentidos y celebrados cantos. Reyes Torres memorizó de inmediato la canción y en las fiestas de Santo Tomás, en septiembre del siguiente año, se convirtió en la canción más pedida. A mí no me considera nadie. En esa época, Leandro decía que todos los amigos de él tenían a quien cantarle, pero él no había establecido todavía en ningún pueblo, sino que demoraba unos años en Urumita, otros años los duró en Tocaimo, otros en Codazzi, después en San Diego. Y estando en Urumita, oía los cantos de Julio Suárez, de Escalona, de Emiliano, que le cantaban a sus compañeras. Y él no tenía nadie a quien cantarle. Y dijo, yo voy a decir que yo también tengo a quien cantarle porque yo no voy a dejar echar vaina de estos compositores. Y dijo así: Simón Sala le sacó son Elvirita y Rafael hizo un paseo a Marina, Emilianito le cantó a Carmen querida y Julio Suárez le hizo a Chabelita y Leandro Díaz le hizo a Cecilia, una que vive en Urumita, y Leandro Díaz le hizo a Cecilia, una que vive en Urumita. Vamos a ver si Monsalve y Julio Suárez se hacen igual que Escalona y Emiliano, que hoy en día están muy bien posicionados, ya tienen quien se duela de sus males. Siquiera ustedes andan gozando y a mí no me consuela nadie. Siquiera ustedes andan gozando y a mí no me consuela nadie. Emilianito sí puede gozar la vida y Julio Suárez podrá gozarla mejor. Simón Salas gozará de su acordeón y Rafael goza de Marina y Leandro Díaz sufre de amor y de dolor por esa herida. Y Leandro Díaz sufre de amor y de dolor por esa herida. Si llega el día que yo llegaré a encontrar una mujer que se duela de mi pena, paso la vida renegando de este mal, un mal terrible que me condena. Leandro Díaz deja de llorar y suspirar el día en que él muera, y Leandro deja de llorar y suspirar el día que él muera. Este paseo ha de aumentar mis pesares, este paseo ha de aumentar mis pesares. Yo soy un hombre con mucho sentimiento, por un amor que se burla de mis males. Sufre mi alma terribles tormentos, se llega el día que ando en el aire, ni nube azotada del viento. Se llega el día que ando en el aire, ni nube azotada del viento. Leandro se mudó luego a San Diego. Allí conoció el trío Las Tres Guitarras, al que se unió como cantante. Lástima que no tengamos tanto tiempo porque me hubiera gustado dedicarle bastante espacio a toda la relación con Ibrahim y sus otros dos compañeros y a todas estas... Tú no sabes que por eso quise que me acompañaran a guitarra, porque es que el primer conjunto que mi padre hizo fue con guitarras.
con Antonio Braín, Hugo Araujo y Juan Calderón. Ellos fueron los 3 compañeros que mi padre encontró cuando llegó a San Diego de la mano de Andrés Becerra y de Alfonso Murgas. Ahí se conoció con Escalona, con esos personajes que hacían parte de la vallenatía de esos momentos. Y fue la forma como Leandro se pudo abrir espacio con sus obras al lado de esas 3 guitarras. Por eso la presencia de José Luis Guarán, un guitarrista de Maicao, en La Guajira. Distracción. En Guajiro también. En este pueblo, en San Diego, conoció a Corina Mercedes Ramos, a quien también le compuso un canto sin resultados en el amor. Por fortuna, esta vez no todo fueron pérdidas. Corina le presentó a su hermana, que en ese momento se había recién separado de su marido. Clementina, que era su nombre, Clementina Ramos, se convirtió en su mujer desde entonces y hasta su muerte. Con ella tuvo 6 hijos, entre ellos Ivo Díaz Ramos, al tiempo que sostenía una relación con otra mujer de San Diego llamada Nelly Sotos. Como cuando su propio padre tenía al tiempo una relación con María Ignacia y con Nicolasa, Leandro también conservó a sus 2 mujeres, viviendo una de otra a solo unas cuantas calles de distancia. Eso era normal. Sí, yo estoy contándolo. Yo solo lo estoy contando, yo no estoy juzgando nada, ni me faltaba. ¿Por qué te pone ella así? Pero sigo, no quiero detenerme acá porque él a ninguna de ellas 2 les compuso un canto. ¿Y por qué se puso nervioso cuando yo dije sí? Ni a Nelly ni a Clementina les compuso canto, entre otras cosas porque Leandro, cuando le componía las canciones a mujeres, lo hacía básicamente por 2 razones: por venganza, como en el caso de la diosa coronada, o con el caso de la gordita, que es la otra mujer que todavía no le perdona. Y bueno, yo tampoco le hubiera perdonado con esa frase que dice el de ella ahí, ¿no? Las mejores inspiraciones de Leandro fueron por desamores. Claro, por eso, como siempre, esa es la literatura. Y la otra razón era por seducirlas. Más adelante contaremos uno de estos casos. Pero el corazón de Leandro, y aquí viene lo bueno, era demasiado grande. 2 mujeres no eran suficientes para abarcarlo. A pesar de que eso es lo normal, ¿no? A pesar de que varios años atrás, antes de que ella cumpliera 20 años, ya lo había visto ella tocar la dulzaina en la cantina de Cecilia en Urumita, toda esta historia que viene ahora comenzó la mañana siguiente a una fiesta en Manaure que Leandro, Toño Salas y el Monito Arzuaga se encargaron de alegrar. Leandro estaba hospedado, por si acaso alguien no sabe, Toño Salas era el acordeonero y el Monito Arzuaga el cajero. Leandro estaba hospedado en casa de su amigo Juan Manuel Muegues. En esa misma casa estaba bajada una muchacha que también había estado en la fiesta y que incluso se había acercado al conjunto musical para saludar a su cuñado Toño Salas, pero Leandro no se percató en ese momento. Esa mañana, a la hora del desayuno, sentados alrededor de la mesa de Juan Manuel Muegues, los dueños de casa y sus invitados, entre ellos un joven apodado El Negro, reían contando anécdotas de la noche anterior. Hasta ese momento ni él ni ella se habían interesado el uno por el otro. El Negro bromeó con la muchacha, le recordó que varios de sus amigos habían quedado boquiabiertos al verla y hasta habían peleado entre ellos tratando de ganar su amor. Comillas, decían que eras la mujer más linda que han visto por estos lares, contó El Negro. Justo en ese momento, Leandro reaccionó. ¿Y usted cómo es que se llama, ve? Matilde Elina Negrete Soto, contestó ella con rubor en las mejillas. ¿Y si es tan bonita como para poner a trompearse a los muchachos? Esto me lo contó ella. Ajá, una tiene con qué. En ese momento Urbano, uno de los 8 hijos de Abel Duarte con Nicolasa Palmesano, o sea, uno de los hermanos menores de Leandro, quien quedó ciego a los 19 años, hay una historia dramatiquísima con Urbano, y Urbano fue, luego de que Jaime fue el lazarillo de Leandro los primeros años, ya cuando Jaime creció, el lazarillo fue Urbano, que además también es compositor, ¿no?
bla, 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 y quien todavía era ciego, llegó por su hermano para acompañarlo a cumplir el compromiso de cantar en un bautizo. Leandro se despidió de Matilde, pero ya llevaba el ardorcito en el estómago. Al final de la tarde de ese mismo día, Matilde decidió visitar a María, una prima suya que de tiempo atrás vivía en Manaure. Manaure, Cesar, ¿no? Toño Salas, sentado junto a Leandro en la puerta de la casa donde celebraban el bautizo, la vio anadear las caderas por el centro de la calle. Comillas, esa mujer flequetea como una diosa, dijo Toño Salas al verla pasar. ¿De quién habla, compadre?, preguntó Leandro. De mi cuñada, de Matilde Elina. Al día siguiente se levantó temprano y preguntó por él a la hora del desayuno. La esposa de Juan Manuel Muegues contestó que había llegado con el alba, por lo que debía de estar durmiendo. Ella regresó al plan esa misma mañana y al día siguiente Leandro volvió a su casa en San Diego, pero el gusanito ya lo había picado. El ardorcito inicial pronto se le convirtió en fuego. Un mes después finalmente se animó a visitarla. Desde el principio Matilde fue muy clara. Le dijo que no le interesaba tener amores con él. Pero ya sabemos que Leandro era igual de terco que aquel burro que lo acompañó en su niñez y no aceptaba un no por respuesta. ¿Acaso el ser humano no se labra su destino a fuerza de terquedad? Leandro regresó a San Diego, pero cuando se despidió de ella, le dejó claro que no cesaría en su empeño hasta convencerla. Un par de meses después, otra vez regresó al plan. Esta vez recibió un portazo más fuerte. Le dijo, estoy embarazada de Luis Alberto Sequeira. Lo recibió ella misma con la noticia. Tan pronto conoció la noticia, se devolvió a su casa con el rabo entre las piernas. Corría el año 1962. En el camino de regreso compuso un canto esperanzador, con el que pretendía convencerse a sí mismo que por más espinoso que sea el camino, siempre hay alguien que nos ayuda a levantarnos. Dios no me deje. Yo nací una mañana cualquiera, allá por mi tierra, ya de carnaval. Pero ya yo venía con la estrella de componer y cantarle a mi mal. Pero ya yo venía con la estrella de componer y cantarle a mi mal. Y cuando quiero flaquear, siento que Dios no me deja. Luego me pongo a cantar, le doy alivio a mis penas. Luego le pongo a cantar, le doy alivio a mis penas. He sufrido mucho en esta vida, diría que es mentira si yo no cantara. Si la pena matara enseguida, ya de este hombre nadie va a acordar. Y es para mí una tonada, algo divino, Señor. Eso que nace del alma, arte, respeto y amor. Eso que nace del alma, arte, respeto y amor. Es del hombre que escribe una frase que apenas le nace, la guarda un papel. El artista se pule, se hace, mientras el poeta lo lleva con él. Yo que a la hora de nacer, Dios me negaba un sentido, sintió tristeza y después vino y cambió mi camino. Él sabía que si me abandonara, ninguno cantara como canto yo. He sabido librar la batalla, no hay que negar la existencia de Dios. Y él la vista me negó para que yo no mirara, y en recompensa me dio los ojos bellos del alma. Y en recompensa me dio los ojos bellos del alma. Quiero decir algo. Esta canción no fue la que compuso Leandro en ese momento, fue otra, porque esta la compuso pues mucho más adelante. La canción que compuso Leandro en ese momento se llama La Viajerita. Leandro venía en el camino
Ya, venía en el camino del plan para las aguas. Y ahí, cuando llegó al ramal de las aguas para coger el carrito que lo llevaba hacia La Paz y luego de La Paz a San Diego, hizo una canción, se encontró con una señora que también estaba esperando el bus. Y ella lo vio por allá tristecito, todo congojado. Sí, el bus de escalera, exactamente. Y la señora se le sentó al lado y le dijo, ¿qué tiene el amigo? Y él le dijo, hombre, aquí que me siento un hombre sin suerte. Yo creo que fui a buscar algo y no lo encontré. Yo creo que tengo una mala suerte, una espalda negativa, yo no sé, pero todas las mujeres me desprecian. Así que yo creo que yo voy a tirar la toalla. Yo no sé si deba morirme o no. Yo creo que ya he sufrido tantos desprecios. Era bastante dramático tu papá. Sí, claro, porque él tenía dos mujeres. Tenía mi mamá y tenía otra. Claro. Claro que sí, era una vaina, pero... ¿O era precisamente esa la manera de ganársela? Yo de pronto, como yo voz de mujer, como era voz de mujer, de pronto aquí consigo algo. Total, la mujer no venía para La Paz, sino que iba hacia Villanueva. Pasó el carro para Villanueva y la mujer se fue y él se quedó solito. La mujer se fue y él no tuvo, o sea, en la charla que tuvo con ella no tuvo tiempo de pedirle el nombre, cómo se llamaba, pues si de pronto al llegar a Villanueva preguntar por ella. Y solamente la puso así, La Viajerita. Y la hizo, mira, fue el primer tono menor que hizo Leandro Díaz. Y nunca se fue grabado. O sea, permanece inédita. Le voy a dar un fragmento, un versito. Ya que yo me equivoqué. Sí. Una tarde pensativo me encontraba cuando las aves se pasaban divertidas. Una tarde pensativo me encontraba cuando las aves se paseaban divertidas. La viajerita que cerca de mí pasaba, al verme triste se acercó muy condolida. Se puso a preguntarme qué tienes en el alma. Yo quiero que me cuentes de tu vida. Yo al oírla me puse a llorar, sus palabras me hicieron hablar. Estoy cantando porque estoy soñando porque mi alma necesita un buen destino para cambiar en la vida. Estoy soñando porque mi alma necesita un buen sentido para cambiar en la vida. No eres tan triste como tú te lo imaginas, pues hazte cargo que soy la viajerita. La viajerita soy, la gran consoladora, que salgo a consolar los afligidos. Una frase yo te dejaré, que en desdicha no debemos creer. Una frase yo te dejaré, que en desdicha no debemos creer. Al despedirse la viajera de mi lado, en el momento quise seguir detrás de ella. Al despedirse la viajera de mi lado, en el momento quise seguir detrás de ella. Y al recordar las frases de esa viajera, mi corazón muy tranquilo se ha quedado. Yo no podré olvidar todo lo que ha pasado. Toda mi tierna fe la tengo en ella. La viajera dejó para mí un recuerdo para yo vivir. La viajera dejó para mí la esperanza para yo vivir. Seis años después, Matilde y Leandro se volvieron a encontrar en una visita que el cantante hizo al plan, invitado, como siempre, a cantar en una parranda. Encontró una noticia que removió los cimientos del viejo muro olvidado. Matilde, con 4 hijos, se había separado de Luis Alberto Sequeira. De inmediato Leandro pensó, esto lo digo yo, ¿no? Una mujer joven y separada ya es de por sí apasionada y fogosa.
Si además es madre, necesita mucho más de un hombre a su lado que la ayude a sostenerse. Creo que no me equivoco conociéndolo un poco. Corrió en su búsqueda. Ya era un cantante reconocido en toda la provincia, pero no era el único que la pretendía. Hasta el gobernador estaba interesado en ella. Leandro le dijo a Toño Salas, comillas, una mujer sola es como una casa con las puertas despernancadas. Todo el mundo quiere entrar a ver qué se puede llevar. Leandro intentó este amor durante 27 años. Nunca fue correspondido, pero fueron grandes amigos. Eso es cierto, pero hay una anécdota que quiero contar. Con Matilde Lina sucedió algo parecido bueno, no tan parecido, porque Leandro con Matilde sí fueron grandes amigos, fueron muy buenos amigos, casi hasta el final de su existencia fueron buenos amigos. Cualquier día, después que la canción se hizo famosa de boca en boca, porque las canciones iban así, como la noticia que se daba de pueblo en pueblo, se fue regando como el bostezo, como decía Escalona, llegó a los oídos de muchos intérpretes que la apetecían como apetecían los pretendientes a Matilde. Y fue Alfredo Gutiérrez el que triunfó, el que logró grabar esa canción. Se hizo famosa la canción, después Pipe Guarín hizo una contestación para Leandro con Matilde Lina, Hugo Araujo también hizo una canción, y comenzaron a hacer los compositores canciones motivados por la inspiración de Leandro Díaz, que entre otras cosas le hace, muchos decían que Leandro ofendía al viejo Emiliano cuando dice que los versos son chiquiticos y bajiticos de melodía. Era que Emiliano era un hombre que no era de esos acordeoneros arrebatados que hay ahora, que cogen el acordeón y lo quieren despedazar. Emiliano era un hombre calmado, que tocaba su acordeón pausado, muy menudo, una nota muy precisa, las notas muy melodiosas, pero eran los versos que generalmente esos compositores hacían, eran de cuatro líneas, ¿sí? Me le dice a Carmen Díaz que sufre y tenga paciencia, porque ella muy bien sabía que Emiliano es sinvergüenza. Todo lo que decían en cuatro lineecitas. Entonces Leandro le hizo un homenaje a Emiliano con esa melodía menuda que hacía Emiliano y los versos chiquiticos, porque eran versos cortos, no eran de pronto las décimas, no eran los octasílabos y los estetos que salieron después. Pero con lo de las canciones, lo de Matilde Lina, se hizo famosa la canción. Muchos años después a Leandro lo entrevistaron y le preguntaron, maestro, ¿qué enseñanza le deja esto de Matilde Lina? Porque usted la enamoró, la hizo famosa la canción. No, sí, la canción se hizo famosa, todo el mundo iba a visitarla y perdió la oportunidad. ¿Y qué piensa de eso? No, yo pienso que definitivamente a una mujer no se le puede componer una canción antes de conquistarla. Hasta que uno no le ponga la marquilla. Por eso vamos a cantar la canción famosa. Y seguramente la van a corear. Un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hace soñar. Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerza para cantar. Llegó de pronto a mi pensamiento esta bella melodía, y como nada tenía, la aproveché en el momento. Y como nada tenía, la aproveché en el momento. Este paseo es de Leandro Díaz. Este paseo es de Leandro Díaz, pero parece Emiliano. Tiene los versos bien chiquiticos y bajiticos de melodía. Tiene una nota muy recogida que no parece yo mío. Y era que estaba en el río pensando en
se hizo más grande, el sentimiento se hizo más grande que palpitaba mi corazón. El bello canto de los trupiales me acompañaron esta canción. Canción del alma, canción querida, que para mí fue sublime. Al recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida. Al recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida. Si ven que un hombre llega a las aguas, si ven que un hombre llega a las aguas, coge el camino, se va por plan. Está pendiente que en la sabana vive una hembra muy popular. Es elegante, todos la admiran, en su tierra tiene fama. Cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana. Cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana. Y hasta sonríe la sabana. Cuando Matilde camina. Ya vienen preguntas. Okay. Desafortunadamente el tiempo es corto. La historia de Leandro tiene para cortar que da miedo. O sea, es fascinante para mí como escritor, toda una historia dramática importantísima. Uno de los hombres que más me ha enseñado a mí, porque adicionalmente, antes que nada, era un sabio. Yo diría que la historia de Leandro Díaz no es la historia de un compositor de música vallenata, sino es la historia de un hombre que se superó a sí mismo, la historia de un hombre que superó su propio destino a partir de la música vallenata, que es diferente, es mucho más todavía. Hay una cita de una escritora española que a mí siempre me gusta traer a colación, Milena Tusquet, en un libro bellísimo que se llama También esto pasará, que dice: quizás el sentimiento más grande que se pueda sentir por una persona no es la admiración ni es el amor, sino el respeto. Y yo creo que antes que nada, en medio de todos estos músicos de hoy en día, entre otras cosas, no quiero meterme a criticar, pero no está de más hacerlo, la historia de un hombre decente, como es la historia de Leandro Díaz, creo que es una historia que Colombia debe cada vez recuperar más, tenerla en la cabeza. No todas sus canciones, pues yo he querido adicionalmente traer algunas canciones que son inéditas, no todas son las más conocidas, hay otras que son mucho más conocidas, pero precisamente lo hice por eso, por llamar la atención. Fueron más de 300 cantos que él compuso, de los cuales apenas unos 100 están grabados. Nos falta mucho por conocer su obra y pues yo los invito a que este año, que se cumplen 90 años de su nacimiento, nos volquemos a conocer un poquito más la obra de Leandro Díaz, la historia de Leandro Díaz. Aquí tenemos una sala en la biblioteca destinado al tema de la música, que pueden venir a visitar todo el tiempo, y hay varios de sus discos se pueden conseguir ahí. Y bueno, si no, ir a Valledupar, ir al festival, ir a San Diego, ir a Tocaimo, ir a recorrer toda la geografía de Leandro Díaz, que no es una geografía tampoco muy grande, y vale la pena conocer esa ruta que él montó. Les agradezco, Ivo, muchísimas gracias, muy amable por acompañarnos esta tarde a ustedes. Y me están diciendo ya que tenemos un breve espacio para preguntas. Sí, vamos a pasar el micrófono para quienes tengan preguntas. Espero que no sean corchadoras, se las tiro yo a Ivo a las que sean corchadoras. Bueno, vamos a ponerle la corchadora a Ivo. Ivo, buenas tardes. La leyenda o la historia narra que en aquel tiempo los compositores o quienes interpretaban canciones se la copiaban rapidito y le iban a cantar a otro lugar, y en algunos eventos aparecieron con nombres diferentes autores. Y los compositores, algunos decidieron poner su nombre o incluir su nombre en sus composiciones en adelante.
he escuchado que en las de Leandro siempre aparece su nombre. ¿Obedece a que atendía a esa situación o era su propio estilo? A las dos cosas. A las dos cosas, porque era la forma de que la canción viajara marcada con su autor, que la gente supiera de quién era, porque precisamente como los versos viajaban de boca en boca, no se sabía realmente en muchos casos quién era su autor. Y Leandro no escapó a eso. La Loba Ceniza viajó, salió de la sierra donde vivía Leandro, y esa canción viajó con las bandas de los pueblos y llegó a oídas de Abel Antonio Villa, y la tomó prestada y no la devolvió. No le devolvió y le cambió de nombre. Ya se llamaba La Loba Ceniza, él la puso La Camaleona. Lástima que no tengamos tiempo, además es una canción. Pero de ahí en adelante Leandro comenzó a muchas canciones a marcarlas con su nombre. Y no solamente él, Escalona, Emiliano, Morales, todos ellos comenzaron a marcar sus obras. Lástima que no tengamos tiempo, porque además es una canción supremamente divertida. Fue la segunda canción que Leandro compuso y es bastante, a mí me gusta mucho porque es bastante divertida como trata a esta señora Palmesano. Por acá tenemos una pregunta. Gracias. Ivo, una pregunta. Ustedes que son las personas más versadas en esto, ¿qué tan cierto? Parece, si yo no estoy equivocado, excúsenme si estoy equivocado, parece que yo le escuché a decir a Gustavo Gutiérrez, que es una autoridad en el vallenato, decir que la mejor composición de Leandro Díaz es Matilde Lina. ¿Qué tan cierto es esa versión? Segundo, otra pregunta, excúseme, otra. Yo tuve un cuñado de Fonseca, dentro de las grandes parrandas que se hacía ese tipo de comentario también, que las grandes composiciones, excúseme, no lo estoy afirmando, que las grandes composiciones de Rafael Escalona, muchas eran de Leandro Díaz, su autoría. ¿Qué tan cierto es eso? Por favor, gracias. Yo creo que Matilde Lina sin duda es la canción más conocida de Leandro, pero en 300 canciones realmente hay un abanico inmenso de canciones realmente importantes, sobre todo desde el punto de vista de la poesía y de la descripción, de lo descriptivas que son sus cantos. Se me ocurre en este momento cantos como La Primavera o como El Verano, por ejemplo, que son muy descriptivos, que para una persona invidente las haya compuesto, me parece supremamente importante. La Diosa Coronada, por ejemplo, también la tenemos, la letra que acabamos de oír de Mañana, la letra de Si me amaras, o sea, hay otras canciones, sin lugar a dudas, la más conocida es Matilde Lina. Eso es cierto, pero en cuanto a lo que comentan del maestro Escalona, del maestro Escalona se volvió un mito. De él se han tejido pues muchas historias, de que escuché algún comentario cuando yo estaba niño, que las canciones de Escalona no las hacía él sino la mamá de Escalona, ¿sí? Lo que sí es cierto es que Escalona era un gran escritor, tenía unas letras, unas letras maravillosas. La forma, la narrativa de Escalona, yo creo que difícilmente otro compositor la ha podido tener, ¿cierto, Félix? La narrativa, la descriptiva de Escalona, yo creo que esa forma de él hacer sus versos y el haber estado rodeado, no solamente, sino de Lorenzo Morales, de Emiliano, de Don Toba. Escalona estuvo rodeado de muchos amigos músicos y de pronto ahí Escalona, mucho más tarde, lo reconoció en una de sus canciones, El Cantor de Patillal, ¿sí? Que había cogido cosas de Emiliano, que había aprendido con Leandro Díaz, que había aprendido, sí, y de Lorenzo, que había aprendido con todos. Él después lo reconoció, que su obra estaba enriquecida de todos los hombres que él encontró en su camino. Y como en esa época las obras, de pronto el compositor lo que le interesaba era que su obra se escuchara.
y como no había ese apetito comercial, no había esa... sí, los derechos de autor, no había esa... Bueno, sí había ya los había. Lo que no había de pronto era esa furia de que la canción producía algo económico para vivir. Y eran como regalos de Escalona, llegaba por lo menos a Huacoche a visitar a Lorenzo. Y Lorenzo, el mejor regalo que le guardaba a Escalona era una melodía. Compadre, le guardé esta melodía. Y varias de esas melodías Escalona les puso letra. Era como un trabajo más colectivo, Sí, la música, claro. digámoslo así. Feliz. Bueno, tenemos acá otra pregunta, luego va Cristian y aquí atrás tenemos más. Espérate. A Bueno, ver pero si- hay que, perdónenme, hay que hacer una buena reflexión sobre ese tema porque es un tema no fácil de abordar. Y a mí me encanta que el primo Ivo se haya ido de la manera más elegante porque, entre otras cosas, Escalona es nuestro y Escalona merece todo el respeto y toda la admiración. Pero Una vez me dijo Félix, yo le pregunté, maestro, mire, estamos en confianza, estamos usted y yo. ¿Qué tan cierto es eso de que dicen que las canciones suyas no son suyas? De que son de fulanito, que la melodía es esta. ¿Qué es lo que pasa ahí? Me dijo, le voy a contestar, hijo, le voy a contestar con algo. El trompo no es de quien lo hace, sino de quien lo baila. sí, pero esa es la salida elegante de Rafael. Pero lo cierto, para cerrar ese tema, lo cierto es lo siguiente, y eso no ensombrece a Escalona. Yo un día me atreví en un foro en Valledupar a decir lo siguiente: Rafael Escalona Martínez es un gran autor, más el tema de composición melódica no es tan encumbrado como se ha planteado. ¿Por qué? Porque Escalona tomó prestado la melodía de la brasilera, es de su papá. La obra, por ejemplo, La Casa en el Aire, Escolástico Romero, el papá de Israel Romero. Por ejemplo, El Testamento, Lorenzo Morales. La Honda Herida, de Lorenzo Morales. El Reencauchado, la melodía es de Lorenzo Morales. Y así, por ejemplo, La Resentida, que habla de la malla, que eso es de Carlos Araque. Y así como eso, hay muchas cosas. Entonces yo un día sugerí lo siguiente, y lo voy a dejar aquí en el ambiente. Ese momento específico podía ocurrir eso. Y se dio no solamente en Escalona, en todos los valores. Alejo Durán, Luis Enrique Martínez, el mismo Chico Bolaño, que era un hombre genial, empezó a tomar canciones de Leandro, y Leandro le hace un canto El Pirata, que ya están tomando mis canciones. Entonces, hay que poner eso en su contexto, en el momento que ocurrió. Eso no le quita, no ensombrece a Escalona. Lo que sí yo he sugerido, y lo voy a dejar, y lo dije en el conversatorio allá en Valledupar, es que los herederos de Escalona, si yo fuera hijo de Escalona, me pararía y hubiera dicho: esta canción, la melodía es de Leandro Díaz. Bueno, música, Leandro Díaz, letra de Rafael Escalona. Sí. Y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Esa es la sugerencia que dejo en el ambiente, porque tampoco vamos a permitir nosotros, que pertenecemos a una cultura como es la vallenata, a que se haga ochas y panochas con Rafael Escalona. Bueno, no tiene sentido. Vamos a darle la oportunidad a otras personas. Una cosita, perdón, para cerrar este tema. Lo que sí es que si Escalona no toma esas melodías y le pone una letra, y a través de lo que él pudo hacer por nuestra música, se hubieran perdido. Una cosita para cerrar también. Se hubieran perdido. Esto no solo sucedió en Colombia, esto es un tema mundial porque adicionalmente, como bien lo acaba de decir Félix, tiene que ver con el momento en que sucedieron los hechos. Hay un libro de Jorge Luis Borges que se llama Las conferencias sobre el tango, lo pueden encontrar, es de Alfaguara, donde él en alguna de las 4 conferencias hace alusión a este tema y dice que en el tango
A principios del siglo pasado pasaba exactamente lo mismo. Se prestaban la letra entre los cantantes. O sea, no es un fenómeno colombiano, no es una cosa nuestra. Es un fenómeno del momento que es diferente. Exactamente. ¿Y acá? Tengo un señor acá atrás que levantó primero la mano, por favor. Buenas noches a todos. Yo soy una persona sorda. Tenemos aquí muchos compañeros de la comunidad sorda que me acompañan también. Yo de verdad y de manera sincera me siento maravillado con este espacio. Nosotros como personas sordas no tenemos el contexto de quiénes eran estas personas, ¿sí? Durante mucho tiempo hemos sido privados de esta información. Todo esto que hace parte de nuestra cultura colombiana, de nuestra historia, no lo conocíamos. No sabíamos la historia de Leandro Díaz, no sabíamos que él como una persona con discapacidad, una persona que no veía, pudo componer esto y fue tan famoso, y cómo nosotros nos podemos sentir también inspirados en eso. Al venir aquí y conocer su historia, quiero que ustedes se imaginen, si yo soy una persona sorda y quiero dedicarle algo a una novia oyente, pues yo le puedo dedicar una canción de Leandro Díaz, La Diosa Coronada, se la puedo dar, sí, se la puedo entregar, porque hay muchas veces que uno como persona sorda no sabe que existe todo esto para enamorar a una persona. Entonces, muchísimas gracias, mis respetos al hijo de Leandro, a todas las personas, y gracias por esta inspiración y gracias por este espacio. Voy a circular este micrófono ya un momentico, te doy la palabra. Gracias. Ivo, se me ocurren 200 preguntas, pero estamos en un homenaje a tu papá, de la poesía de las canciones de tu papá, y quisiera pedirte esa canción que tú mismo grabaste, creo que es del maestro Camilo Namén, la mejor definición de Leandro, el cantor del universo. Es un versito, el cantor del universo. Camilo Namén hizo una canción, homenaje a Leandro Díaz, y a ver si me acuerdo. Me levanté tempranito. Merengue. Me levanté tempranito silbando esta melodía, y ella misma me exigía que yo le hiciera unos versos. La hice con gran cariño, dedicada a Leandro Díaz, ese hombre tan profundo que es maestro de maestros. Claro que desde niño yo quería hacer un canto bonito, su talento que le canta a la mujer con su gran sabiduría, y eso lo mantiene alegre y por dentro muy contento. Quisiera ponerle un nombre, y yo diría que se llame Leandro Díaz, el cantor del universo, porque sus versos van repletos de sentimiento y de poesía, porque sus versos van repletos de sentimiento y de poesía, y se llama Leandro Díaz, el cantor del universo, y se llama Leandro Díaz, el cantor del universo. Buenas tardes, noches ya. Para algunos amantes del vallenato, digamos en especial nosotros los jóvenes, recordamos y creemos que la frase más bonita del vallenato es: cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana. No lo digo yo, lo dice también Peter Manjarrés y muchos otros artistas. Decir esa frase, ese poema así, ese verso, para una persona como lo era Leandro, tú como hijo alguna vez le dijiste: viejo, ¿de dónde? ¿De dónde sacaste tú esa vaina para sacar el verso más hermoso del vallenato? ¿Alguna vez tu padre te dijo: Ivo, esto fue lo que me inspiró, aparte de toda la historia con Matilde, pero esa frase, cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana? Leandro dice:
o dijo que cuando fue a visitar una vez a Matilde, de 10 personas que pasaban por la puerta de su casa, 9 la saludaban. Y la saludaban con una efusividad, con una alegría. Matilde, ¿cómo amaneciste, mi amor? Las expresiones, de esas expresiones. A Leandro le fue llamando la atención, carajo, esta mujer debe tener algo, porque es que todas las personas que pasan la saludan con un cariño especial, desde ella despierta un interés permanente. Y él se daba cuenta que Matilde, cuando llegaba una visita, salía antes usaban el agua en los tinajeros, ¿se acuerda, compadre? Las tinajas, los tinajeros, y Matilde salía, cruzaba toda la sala, caminando. Y Leandro sentía la armonía con que Matilde caminaba. Sentía un paso distinto, ¿sí? Y dijo, esta mujer, carajo, tiene una armonía, lleva una música en su caminar. De ahí comenzó Leandro como a hilvanar después, cuando ya le llega la inspiración, que estaba precisamente dentro del río, en el río Tocaimo. Él comenzó a pensar en la mujer, caramba, yo no pude lograr el cariño de esta mujer, yo creo que haciéndole una obra, de pronto la conquisto. Ahí vinieron todos esos momentos, y yo creo que salió del alma, como todo lo que salía de Leandro, esa frase que hoy pues se inmortalizó. Yo pienso que Leandro Díaz, esa capacidad de vivencia, de poder expresar de manera distinta, como lo hizo desde su primer verso, de manera distinta a lo que era la cotidianidad. Yo creo que le salió a Leandro una de sus genialidades, una de sus mayores genialidades. Pero le decía a mi papá, tal vez a una persona que le preguntó, Leandro, ¿y de dónde salió esa vaina? ¿Por qué dices tú cuando Matilde camina hasta sonríe en la sabana? Le dijo, eso es fácil, doctor. Eso es como si yo dijera que la muchacha se parece a una palmera. Igualito. O sea, el tipo quedó peor. Bueno, aquí tenemos 2 preguntas más, las últimas para terminar. Maestro Ivo, buenas noches. Soy Ricardo Bejarano, sobrino nieto del viejo Emiliano Zuleta. Son pocas las composiciones que se han hecho en el folclore vallenato para tonalidad menor. Yo no sabía que el maestro Leandro Díaz había compuesto canciones para tono menor. Quisiera, maestro Ivo, si usted nos regalara un verso, un corto verso de otra canción para tono menor que hubiera hecho su papá, sería de un inmenso agrado para el corazón. Fue la única en tono menor que él hizo. Hizo otra, pero esa fue en ritmo como de porro, de son montuno más bien. Que sabe que el son tiene su familiaridad pues con la cumbia, con las músicas caribeñas, tiene su lógico, por la música cubana y por la mexicana. Sí, la polka. Mi papá cantaba polcas, claro que sí. Y hizo una canción que se llama Margarita. Una vez estuve paseando por veredas y montañas, solo un arrebol de mayo embellecía la cabaña, donde brillaba la luna en noche primaveral. Con las gotas de la lluvia se ve más verde el palmar. Con las gotas de la lluvia se ve más verde el palmar. Y allí se ve Margarita en el palmar, Margarita y junto al lugar, Margarita y juntico a mí, Margarita. Buenas noches, mi nombre es Orlando Díaz Romero. Quiero pedirle a Ivo Díaz que nos regale una ñapa, que nos cante El Verano. Claro.
A decirles, compañeros míos, llegó el verano, luego vean los árboles llorando, viendo rodar sus vestidos, los que han tenido con tanto placer, o que el invierno con gusto les da, uno por uno se ven de caer, ahora los campos les toca llorar, uno por uno se ven de caer, ahora los campos les toca llorar, y a buscar un árbol corpulento veranero, para que cuando llegue el mes de enero, tener mi negocio hecho y aprovechar el momento feliz, porque en la vida me gusta gozar, quien no aprovecha no sabe vivir, y en el verano hay donde sombrear. Cuando los árboles están deshojados, no los miran, cuando los árboles están deshojados, no los miran, en ese instante sufren la honda herida que les produce el verano, en esos meses no viven feliz, van azotados del viento y del sol, las tristes hojas les toca vivir, pálidas secas sin ningún valor, las tristes hojas les toca vivir, pálidas secas sin ningún valor. Con los árboles tan deshojados, si yo consigo el árbol que yo quiero, de sombrío, del que no tiene, solito me río, bajo mi árbol veranero, y me acarician los rayos del sol, uno por uno se acercan a mí, a iluminarme con su resplandor, para que pase el momento feliz, a iluminarme con su resplandor, para que pase el momento feliz. Poco se ven los árboles sonrientes en el verano, más bien se ven los campos destrozados por las brisas del nordeste. Las nubes pasan con su vanidad, formando huelga de brisa en montón. Las hojas débiles caen con dolor, sobre la tierra les toca rodar. Las hojas débiles caen con dolor, sobre la tierra les toca rodar.